Okay, sounds good. Ok, All right. bien. I'm gonna start the webinar right Voy a now. iniciar el webinario Everyone in. y voy a permitir que entre todos. Bien. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando, a todos y todas. Esta es la tercera oportunidad en la que tomamos contacto para este curso de resiliencia de los sistemas de salud y de clima en las Américas. Como ustedes saben, tenemos interpretación a inglés, español y francés. Solo tienen que cliquear y elegir en el botón que está marcado en la diapositiva el mundo de abajo. Por otro lado, son 9 sesiones de este curso, todos los martes y jueves, y hoy estaremos con la evaluación de los riesgos y oportunidades para adaptación y resiliencia de los sistemas de salud e instituciones de salud. Para algunos pequeños tips. Verifiquen, por favor, que sus micrófonos estén apagados. Si pueden, tengan sus cámaras encendidas para que todos puedan ver, puedan verse los participantes. Su asistencia no es necesario que hagan nada, se verifica al conectarse. La sesión es de 90 minutos, o sea que vamos hasta 12:30. La sesión acaba con una pequeña ronda de preguntas para los ponentes. Oh, Carlos, your computer froze, I believe. Yeah, you're muted as well. Ok, disculpen, mi computadora se congeló por lo que me dicen. Espero no haber perdido mucha información. Sigo para no tomar más tiempo. Dijimos que las diapositivas están disponibles para su descarga y pasamos a los 3 ponentes que tendremos hoy, que es el Diarmid Campbell-Heldrum, Vital Rivero y Judith Harvey. Para empezar, el doctor Diarmid es la primera presentación y el doctor Diarmid Campbell-Heldrum es jefe de la Unidad de Cambio Climático y Salud de la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ha trabajado en este tema durante más de 20 años, desempeñando un papel clave en las primeras estimaciones cuantitativas del impacto sanitario mundial del cambio climático y la ampliación de apoyo en la OMS. Diarmid es autor de más de 100 artículos de revistas, informes y capítulos de libros, autor principal de 3 informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, y del primer informe sobre salud para las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima. Es un ciclista empedernido que ha hecho varios viajes icónicos. En 2016 viajó de Ginebra a París para asistir a la segunda Conferencia Mundial sobre la Salud y Cambio Climático de la OMS, y en el 2021
de Ginebra a Londres para entregar el informe especial COP26, el argumento sanitario a favor de la acción climática. Buenos días, doctor Diarmid. Suya es la palabra. Thank you very much. Bonjour, tout le monde. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo hablo un poquito de español, je parle assez bien français, mais I'm going to speak in English. I think Hablo un poco de español y hablo francés, pero voy a hablar en inglés, creo que es lo mejor. Y espero no haber confundido a las intérpretes demasiado, haber mezclado idiomas. Muchas gracias por la amable presentación. Es muy bueno ver la cantidad de participantes en la sesión, no solo de la región de las Américas, sino de todo el mundo. Nuevamente, muchas gracias por esas palabras tan cálidas y también por incluir la parte de la bici. No era información que había compartido con los organizadores, así que alguien tuvo la amabilidad de incluirlo. Es un placer hablar aquí con ustedes hoy. Y lo que voy a intentar hacer en 25 minutos aproximadamente es hacer una introducción sobre por qué nos parece importante esta área en la OMS y luego centrarme rápidamente en lo que estamos recomendando y cómo estamos respaldando los países para construir la resiliencia al clima de los sistemas de salud y también combinado con la sostenibilidad climática. Perdón si quizás allá hayan escuchado parte de esto, quizás algunos de mis colegas de la OMS o la OPS han hablado de algunos temas, pero espero que al menos esto muestre coherencia con todo el sistema. Bueno, vamos a probar la tecnología. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla con éxito. can somebody please just ¿Alguien me interrupt? puede decir si está ok? O me interrumpen si no ven la pantalla. Está ok, Diarmid. Okay, perfecto, gracias. Se ve bien. So, once again, just to emphasize how Así que nuevamente me gustaría hablar de la importancia de todo esto para la OMS. Aquí tenemos el director general en su segundo mandato al inicio del año pasado. Él se centró en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud como lo más importante de los 3 pilares de la OMS. La idea es que estamos protegiendo a las personas de las emergencias de salud, incluidas las pandemias, que por supuesto han escuchado mucho del tema en los últimos años. También buscamos promover la cobertura universal a la salud para que todos tengan un tratamiento. Y también queremos evitar que la gente se enferme. Y esos son nuestros 3 objetivos que queremos promover. Y lo que ha hecho el doctor Tedros en su segundo mandato es elevar la prioridad de tratar de evitar que la gente se enferme, o sea, prevención de las enfermedades y promoción de la salud como prioridad fundamental de la organización. Y dentro de eso destacar sobre todo las consecuencias del cambio climático como la amenaza principal que socava todos los determinantes de la salud, ya sean ambientales o sociales. También buscamos promover esto de forma positiva. Sabemos que el cambio climático implica amenazas terribles para la salud de los humanos, pero también enfatizamos que lo que tenemos que hacer para abordar la crisis climática, porque también pueden tener buenas consecuencias económicas y para la salud. Por eso nos tenemos que centrar en la agenda de la salud para el futuro. La interacción entre el cambio climático y la salud es múltiple y variada. Casi todo tiene que ver con la salud pública y está conectado de cierta forma con el cambio climático. Por eso intentamos simplificar esto siempre que se pueda. Ahora sabemos que el mundo tiene que centrarse en 3 objetivos principales: proteger a las personas de la crisis climática y responder de forma tal que se promueva la salud también. Por eso tenemos que promover los cobeneficios de la mitigación del cambio climático en otros sectores. Por ejemplo, la transición a la energía limpia, que salvan millones de vidas, mejoran los sistemas alimentarios, etc. En tercer lugar, abordar una amplia gama de impactos en la salud del cambio climático. No genera solamente una enfermedad del cambio climático, sino que aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas, enfermedades
no transmisibles, etcétera. Y en tercer lugar, lo que voy a abordar en el día de hoy sobre todo, es dentro de los sistemas de la salud, de las instalaciones, tenemos que consolidar la resiliencia al clima y promover la sostenibilidad de los sistemas de salud. Creo que estos dos aspectos son, vienen juntas, adaptación y mitigación. Por eso quería, en primer lugar, explicarles los objetivos de la salud global y luego la contribución de la OMS. Voy a hablar sobre la contribución de la OMS, pero sobre todo sobre la parte superior de esta imagen con respecto a las instalaciones del sistema de salud resilientes al clima. ¿Por qué hablamos de sistemas y no hablamos de según cada enfermedad? Y tampoco hablamos solamente de instalaciones de salud. ¿Por qué? Y creo que esto ya lo hablaron en el curso. El cambio climático afecta una serie de elementos y tenemos, bueno, transmisión de enfermedades, eventos extremos del clima, etcétera. Hay factores extremos que afectan las patologías y también existe una condición de la capacidad del sistema de salud y su resiliencia y que afectan las funciones principales del sistema de salud. Y esto determina cuánto el cambio climático genera estos resultados en la salud y daña los sistemas de salud y las instalaciones. Por eso podemos decir que tiene que ser un método que aborde todo el sistema. Porque no podemos solucionar este problema si abordamos solamente, no sé, las vías de exposición o enfermedades en particular. Y también quería decir por qué es tan importante para nosotros hacerlo. Esto nos muestra el resultado del informe del IPCC, el capítulo de salud, que resume la evidencia sobre los efectos de una cantidad modesta de cambios climáticos que hemos visto hasta ahora en diferentes partes del mundo y en relación con diferentes resultados relacionados con la salud y el clima. Claramente no hay buenas noticias. Hay muchos resultados en materia de salud y ya estamos viendo consecuencias negativas en todas partes del mundo. Y es por eso que consideramos que esto es tan importante. Entonces destacamos que tenemos que consolidar las funciones de salud pública principales. Por ejemplo, los Centros para el Control de las Enfermedades, institutos de salud pública que están a cargo de estos centros. Por eso tenemos que mejorar la vigilancia en materia de enfermedades. Tenemos que utilizar la información sobre los eventos extremos, tener sistemas de alerta temprana, etcétera. Tenemos que trabajar con el recurso más importante de los sistemas de salud, que son los funcionarios de la salud. Tenemos que tener la cantidad suficiente y también tienen que recibir el salario necesario y trabajar en clima, ambiente y salud. También tenemos que trabajar en el sistema de salud y también abordar los determinantes de la salud para garantizar, por ejemplo, que los programas de saneamiento y agua también sean resilientes al clima. Por ejemplo, los programas de seguridad alimentaria y nutrición también sean resilientes. Tenemos que abordar el tema específico de que el cambio climático, por lo general, es algo que no se tiene en cuenta, porque, bueno, si todos, digamos, lo bendicen como tema, pero con respecto a los fondos, muchas veces no se lo aborda en planes o programas verticales. Y por eso es algo que se tiene que dar dentro de las funciones de la salud pública generales. Y ahora hablemos de los sistemas de salud en sí. Y esto es lo que hemos visto en los últimos meses en la OMS, cuando intentamos combinar las ideas que tenemos que mejorar el rendimiento de los sistemas de salud. Por ejemplo, para mejorar la cobertura de salud universal, la OMS y socios están midiendo esta cobertura universal con un índice que se registra para casi todos los Estados miembros, que está en el eje Y, el vertical. E insistimos que todos tienen que estar en la parte superior de este eje. También sabemos que a algunos países les está yendo mejor con respecto a garantizar que el sistema de salud sea resiliente a los impactos del clima, los graves, los extremos, etc.
pero también al estrés que genera el cambio climático. Esto lo medimos, tenemos un índice para hacerlo, que es bastante general, pero ya tenemos información de varios países. Por ejemplo, tenemos esta clasificación de alta, baja o media resiliencia al cambio climático. La idea es que todos los países están en verde, en una resiliencia, en un puntaje alto de resiliencia. Y este índice ahora aborda el 5% de la situación mundial. En muchos países llega a un 10%. La idea es que todos los sistemas de salud quieran estar estén en la parte izquierda de la gráfica. La idea es estar en la parte superior, a la izquierda y en verde. Y eso mostraría que tienen un buen sistema con bajas emisiones de carbono. Y esto también mostraría que ustedes son resilientes al cambio climático. Y según su parte del mundo, por ejemplo, si están en un país del África subsahariana, donde tienen pocos recursos para el sistema de salud, es probable que tengan un índice bajo, un índice UHC bajo, y quizás también pocas emisiones de los automóviles, porque es probable que no tengan energía suficiente. Y en estos países lo que querríamos es que los países suban en la escala, en el gráfico. Si están en un país de alto nivel económico, quizás estén usando más energía de la que necesitan en los sistemas de salud. Y quizás tengan un sistema de salud que no sea sostenible desde el punto de vista climático lo mejor sería que fueran hacia la izquierda del gráfico en el índice UHC. Y si están en un sistema que utiliza la energía que necesita simplemente para brindar cuidados de salud excelentes, está bien porque también tienen en cuenta el cambio climático. Tenemos excelentes ejemplos ahora de países de ingresos medios o bajos que tienen excelentes sistemas de salud e instalaciones de salud que brindan buenos servicios y cobertura y que también son relativamente sostenibles desde el punto de vista climático. Estos son los mensajes principales que quiero transmitir y es como hacemos este trabajo. Y tiene que ver con cómo vemos a los sistemas de salud para el siglo XXI. La OMS es una agencia técnica, publicamos guías, marcos. Quizás algunos de ustedes sepan sobre el marco operativo sobre la creación de resiliencia climática. Y esto es lo que podemos ver en la izquierda de la diapositiva, donde mostramos cómo los países pueden construir sobre los temas en común para todos los sistemas de salud, porque todos los sistemas de salud tienen algún tipo de gobernanza, liderazgo, trabajan con funcionarios de salud, tienen sistemas de información, etc. Y tenemos que saber entonces cómo se genera la resiliencia en cada una de estas funciones. Ese es el objetivo de este diagrama. Lo que hicimos en los últimos meses es actualizar esta guía. Tenemos un borrador de esta guía ahora, que ahora integra el ambiente, la sostenibilidad y bajas emisiones de carbono. Promovemos entonces un método que abarca todo el sistema, donde agregamos la resiliencia climática en los sistemas y también abordamos el tema de reducir las emisiones de CO2 cuando son muy altas. Y esto también implica reducir las emisiones de la cadena de suministro, porque representa un 70% de las emisiones del sistema de salud. La mayoría de estas emisiones, de hecho, provienen de los recursos que ingresan a los sistemas de salud. Y ahora vayamos a los centros de salud. Tenemos que aplicar este método entonces que incluya todo el sistema y también necesitamos brindar lineamientos más relacionados con los centros de salud. Y aquí intentamos ser simples para tener algunos puntos importantes que queremos que tengan en cuenta los países. Básicamente resumimos esto en 4 dominios principales. La parte más importante de los sistemas de salud son siempre los funcionarios de salud. En un minuto voy a detallar qué promovemos en esa área. También destacamos que
donde sea que estén las instituciones, deberían tener acceso a fuentes de energía confiables para poder mantener sus servicios. Algo que también destacamos, especialmente en los lugares de bajos ingresos, es que debería haber acceso a saneamiento y una gestión higiénica de los residuos, así como infraestructuras, tecnologías y productos para poder prestar los servicios. Entre las directrices tenemos lo que habría que hacer específicamente en cada uno de estos 4 dominios. Esta guía especifica más esto que describí en general. No voy a leer toda la diapositiva, pero realmente lo que se busca es resiliencia al clima y sostenibilidad y orientar a las personas para lograr esto, y es un documento al que hay que volver constantemente para seguir avanzando en resiliencia. Ahora voy a hablarles un poco de cómo vemos esto en términos de los riesgos que trae el cambio climático, y tenemos en cuenta la amplia gama de riesgos. Los cambios más lentos, como la diseminación de enfermedades sensibles al cambio climático o el aumento del nivel del mar. También problemas con servicios críticos a las comunidades, y también tenemos que entender que los factores subyacentes que tienen que ver con los determinantes económicos y sociales de la salud, las vulnerabilidades, también influyen sobre estos riesgos. Entonces tenemos que reducir la exposición y las vulnerabilidades a la vez que los peligros para atender a la población. Y hay que recordar que todas estas dimensiones podemos tener un mismo peligro, peligro que va a tener un efecto distinto en distintas instituciones o en distintas poblaciones. Si es una población con buenas condiciones socioeconómicas, si es un sistema de salud que consigue responder a esa población, van a tener menos problemas que una población que esté menos protegida en términos de atención de la salud. Y volviendo brevemente a los dominios que había esbozado anteriormente, los problemas, tenemos los desafíos que trae el cambio climático en la izquierda, a la derecha los impactos ambientales, agua, saneamiento, residuos, contaminación del aire, y todo eso está descrito detalladamente en las directrices y se explica cómo hay que trabajar para reducir estos riesgos. Las instituciones de salud muchas veces están trabajando en contra de su propia misión si no consiguen manejar correctamente los residuos, por ejemplo. Por eso pensamos que esto es parte de nuestra misión como profesionales de la salud, siempre hacer lo posible por manejar estos riesgos ambientales. No voy a entrar en detalle en las directrices, pero para darles un ejemplo de uno de esos dominios, el personal sanitario, la orientación sobre lo que se debe lograr para ese personal, para lograr un entorno de trabajo resiliente y sostenible. Tenemos recursos humanos, hablamos de la capacidad y capacitación, y su papel también no solo prestando servicios de salud, sino que como algunos de los profesionales que tienen más confianza en el mundo también tienen un papel social para desempeñar como líderes en sus comunidades. Para darles algún detalle más sobre las directrices, no solo tenemos directrices generales, sino herramientas más detalladas
como estas guías de verificación para identificar los riesgos, para que puedan hacer sus propias evaluaciones de vulnerabilidades. Y en el contexto, todo esto de intentar reducir lo más posible los riesgos, reducir cuando se pueda los peligros, reducir la exposición, pero principalmente reducir la vulnerabilidad para reducir al máximo el riesgo para la población y para la institución. Aquí les muestro cómo se identifican los peligros en estas directrices y también se reconoce que la institución no solo atiende o se ocupa de una enfermedad en especial, no va a ser un centro que trate solo pacientes con malaria. Entonces, muchas veces los riesgos se suman, se superponen y a su vez varios de estos problemas son afectados por el cambio climático. Entonces vamos a tener personas que están sufriendo por los efectos del calor extremo, pero también pueden estar sufriendo porque hay una sequía, estrés. Y entonces tenemos una descripción de todos esos riesgos y vamos viendo qué puede hacer una institución. Por ejemplo, en una pequeña institución sanitaria, en una isla, en un estado insular que está quizás más aislado, por los efectos de un ciclón, puede sufrir más los efectos del aumento del nivel del mar. Entonces, lo que podemos hacer y que pueden tener en cuenta quienes administran ese centro de salud para combatir esos peligros específicos, para prepararse o tener planes para responder en caso de que suceda una de estas situaciones. A veces las agencias técnicas complicamos un poquito estas cosas, pero intentamos hacer una lista de verificación que sea lo más abarcativa posible, pero que sea también clara y fácil de usar. Quizás hay demasiada información en esto, pero la verdad que instamos a las instituciones a que vean esto como una herramienta constructiva, que no sientan que tienen que cumplir con cada rengloncito de esto, sino que tienen que evaluar sus propios riesgos y tenerlos en cuenta. Estábamos hablando principalmente de la resiliencia y sí es lo central de este curso, pero también quería hablar de la sostenibilidad. Siempre algo que creemos que hay que hacer, que hay que tener en cuenta. Nunca vamos a soslayar la prestación del servicio de salud, sino que estamos buscando soluciones que aumenten la resiliencia y la sostenibilidad, que quizás ahorren dinero también, pero que se preste el servicio como debe ser. Un ejemplo que creo que ya se ha difundido bastante en todo el continente americano, pero en otras partes también, que es el uso de energías renovables. En muchas partes del mundo, en lugares que están más aislados, que no están conectados a la red eléctrica, pueden tener fuentes de energía como generadores, que no son eficientes, no son confiables, y ahora el costo de producción de energía de fuentes renovables ha bajado tanto que en muchas partes del mundo se puede usar realmente como solución que reduce los costos, también nos ayuda a mejorar la resiliencia del centro, por ejemplo, en caso de graves inundaciones o de interrupciones del servicio de la red pública. Esto es algo en lo que la OMS está trabajando activamente. En algunos de los países más pobres del mundo, países como Somalia, por ejemplo, estamos promoviendo
la adopción de las energías renovables como la mejor solución para las instituciones de salud. Consideramos también que se puede adoptar ampliamente en todo el mundo y las únicas barreras para implementarlo es tener los fondos para hacer la inversión inicial, pero realmente es una de las cosas que estamos trabajando muy activamente en este momento. Ahora brevemente quería también plantear algunas cosas que la OMS está haciendo específicamente para trabajar en esta agenda, al igual que la OPS, como organismo que trabaja con sustento en la evidencia. Tenemos estos informes con los desafíos que plantea el cambio climático y también las posibles soluciones. Trabajamos directamente con los países para recabar y encuestarlos sobre sus propios avances en la implementación de estas medidas. Este es el informe de la encuesta global más reciente, que habla de qué están haciendo los países, cómo han avanzado, los fondos que se están dedicando a esto, etcétera. Y esa es una de las funciones que tenemos en el liderazgo de estos temas. Otro es ser una como voces por la salud pública junto con la OPS. Una de las cosas que queremos proponer y poner siempre sobre el tapete es que la comunidad sanitaria ha visto mucho avance y se está debatiendo mucho. Y por primera vez en Glasgow, en la COP, se debatieron iniciativas y se invitó a los países a hacer 2 compromisos: fortalecer la resiliencia de sus sistemas de salud a los riesgos climáticos y también trabajar en la resiliencia al clima con sistemas que reduzcan las emisiones, sistemas de salud con bajas emisiones. Entonces, los instamos a hacer sus planes y a continuar avanzando. Como ven ahí en el mapa hay varios países de toda América, pero también de todas partes del mundo, desde las economías más grandes del mundo hasta las más pequeñas. Es muy importante esto. Y a mitad del año pasado se fundó este grupo ATTACH, que es una alianza por una acción transformadora en clima y salud, que busca apoyar estos logros. Y instamos a los países a unirse a esta red para que unidos podamos aprovechar estos recursos combinados. Otras de las cosas que hacemos en la OMS es promover las voces del personal, los profesionales de la salud. Esas amables palabras que hablaban de que yo ando en bicicleta, que decían al principio. Bueno, tenemos esta alianza que representa 2/3 de los profesionales de la salud y que se le entregó a Tedros en la COP cuando hicimos esa bicicleteada por Londres, y con profesionales del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, y que como son una voz tan confiable y han trabajado en primera línea, trabajan siempre en primera línea de la salud, y no solo doctores y doctoras, sino también enfermeras, enfermeros, son de las voces más confiadas en nuestra sociedad y tienen que estar participar en este debate. Finalmente, también la OMS se toma esto muy en serio. Nos hemos comprometido a lograr la neutralidad en términos de emisiones de carbono para el año 2030.
el Día de la Salud Mundial del año pasado, fue el 7 de abril, y es cuando se asumió ese compromiso. Y finalmente, 5 después del minutos, liderazgo, luego del liderazgo y de la evidencia, necesitamos el apoyo de los países. Esto es otra parte importante de lo que hacemos. Obviamente el cambio climático y salud es una agenda muy compleja y puede ser muy confuso también esto. Tratamos de hacerlo lo más claro posible para orientar a los países y tenemos esta serie de preguntas que sirven de guía y son las preguntas que se pueden hacer, y nos interesa también tener su devolución, sus comentarios, si les parecen que estas preguntas son útiles. Por ejemplo, ¿cuáles son los impactos del cambio climático sobre la salud y los posibles co-beneficios para la salud de la mitigación del cambio climático? Tenemos unas pautas guía muy abarcativas que desarrollamos como respuesta a cada una de esas preguntas. Si visitan nuestro sitio web, más información, va a haber enlaces para la información técnica que les mencioné, que les puede servir de apoyo en el proceso. También trabajamos directamente con los países para tratar de facilitar el acceso a fuentes de financiación. Y ahora, en nombre de la OMS, tengo que admitir que no somos financiadores, lamentablemente no es parte de la misión de la OMS, pero sí trabajamos para facilitar el acceso de los países cuando podemos a fuentes de financiamiento, porque sabemos que este es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en este momento. Y con esto cierro mi presentación. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de hablarles. Es un honor ver la cantidad de personas de todas partes del mundo que están participando. Muchas gracias a la OPS. Y seguiremos trabajando con nuestros colegas de la OPS y de los demás organismos. Muchas gracias. Y devuelvo la palabra a Carlos. Bueno, muchas gracias a ti, Diarmid, por la excelente presentación. Te adelanto que tenemos muchas preguntas para ti, que seleccionaremos algunas de ellas para que puedas contestar al final de las exposiciones. Ahora es un placer presentar al arquitecto Vital Ribeiro, el cual es presidente del Consejo del Proyecto de Hospitales Saludables de la ONG y arquitecto de la División de Medio Ambiente de la Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo, miembro de la organización internacional Healthcare Without Harm, HSWH, y presidente del Consejo de la ONG brasileña Healthy Hospital Project, HSP. Máster en Administración de Empresas por la São Paulo Business School de la Fundación Getúlio Vargas, Gestión de Salud, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Arquitecto y urbanista, trabaja en el Centro de Vigilancia Sanitaria del Departamento de Salud Pública del Gobierno del Estado de Sao Paulo desde 1987, donde coordina el Programa Estatal de Gestión de Residuos Sanitarios, consultor de la UNESCO, Anvisa, Ministerio de Salud de Brasil y Fundación Getúlio Vargas, profesor de varios cursos de pregrado y posgrado. La palabra es suya, Vital. Gracias, Carlos, por la presentación. Thank you, everyone, for having me today. Gracias a todos y todas por escucharme. Estoy impresionado por la cantidad de participantes. Es un gusto hablarles hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, estoy seguro de que todos quienes están aquí
ya conocen las diferentes condiciones socioeconómicas de los países y cómo las poblaciones se ven afectadas por las crisis climáticas y también sus aportes para revertir la crisis. Al analizar los sistemas de salud en las diferentes regiones, podemos apreciar esta realidad tan diversa y también es una oportunidad para aprender sobre cómo lidiar con la crisis climática, sobre todo desde la perspectiva de la equidad en materia de salud. Con respecto al tema de adaptación y la resiliencia, se trata de temas urgentes y complejos. En el mundo ya se ha hecho mucho en ese sentido. Y me gustaría presentar aquí el trabajo que estamos haciendo en Brasil, en mi organización. El proyecto PHS, en portugués, Proyecto de Hospitales Saludables. Okay. About PHS. Bueno, sobre el PHS, es una organización que busca que el sistema de salud de Brasil se constituya en un ejemplo y que sean líderes en las iniciativas que abordan el cambio climático, la crisis, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, contaminación. También trabajamos en materia de cambio climático. El proyecto PHS se creó en 2008 como resultado de una alianza de Healthcare Without Harm, una organización internacional. Y en la actualidad coordinamos las actividades de la red Global Green Health Hospitals en Brasil, incluida la participación de organizaciones brasileñas en las campañas mundiales. Por ejemplo, Healthcare Climate Challenge y Race to Hero del Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. The Global Green and Health Hospitals Network. Este proyecto se lanzó en 2011, Global Green and Healthy Hospitals, y la idea es tener en cuenta los hospitales y sistemas de salud que operan de forma sostenible. Los objetivos propuestos en este documento de guía siguen estando vigentes en la actualidad. Es interesante ver cómo dialogan de forma efectiva con la Agenda 2030 y los temas principales en cuanto a las medidas en materia de acción climática. En la actualidad, aunamos a 73 organizaciones que representan a miles de centros de salud. En 1.700 integrantes en 81 países. Y lo que hacemos es comparar, medir y comparar resultados. La red global nos brinda una oportunidad para generar capacidades, definir prioridades y elaborar soluciones compartidas. Este proceso puede reunir a hospitales que están muy lejos, pero que tienen problemas muy similares. Y es interesante ver la riqueza de la colaboración sur-sur para promover el desarrollo sostenible y cómo esto aporta a nuestro trabajo en Brasil. Tenemos muchos socios en África, en el sudeste asiático, y trabajamos de forma conjunta también con centros de investigación en el mundo más desarrollado. The seed of our network. En este proyecto, en la sede de la red, comenzamos con un grupo de investigadores y profesionales de diferentes regiones del país que participan en causas ambientales como la gestión del desperdicio y también otros temas ambientales. Y también hicimos una campaña de cuidado de la salud en PHS. Según cómo surgió el proyecto de fuera de los hospitales, y tenemos socios o alianzas
con los profesionales de la salud, con los gestores de las organizaciones de salud. Trabajamos con la Organización de Centros de Salud de Brasil. En la actualidad, el proyecto es un movimiento de promoción y también incluye muchas organizaciones. Tenemos más de 1.600 integrantes individuales que gestionamos GGHH en Brasil. Y invitamos a las instituciones a aplicar prácticas sostenibles en la gestión de los hospitales. Esta red de instituciones tiene 321 centros de salud y 21 sistemas de salud que gestionan unas 900 unidades de salud que no son hospitales. Tenemos también miembros en diferentes lugares de Brasil y básicamente sigue la distribución de nuestra población. La red incluye diferentes sedes a nivel federal y también organizaciones federales que son con y sin fines de lucro y que son parte del sistema de salud. También tenemos 9 hospitales individuales que participan en la campaña Race to Zero y nos enorgullece. Cada uno de estos sistemas o centros trabaja con al menos uno de los desafíos y tiene que abordar uno de estos temas para ser un miembro activo de PHS y GGHH en Brasil. Esta lista de integrantes trabaja dentro de un proceso para reconocer el trabajo y la participación y que alienta la participación de todos los tipos de organizaciones. En esta diapositiva vemos 4 desafíos según nuestros programas: el clima, el desperdicio, la energía y las contrataciones públicas. Entonces elaboramos estos 4 desafíos como prioridades y para también incluir los otros objetivos. Para cada desafío ofrecemos respaldo a los miembros. Por ejemplo, autoevaluación, herramientas de control y gestión. Y todo esto se puede adaptar a cada organización de salud o a los individuos, y este respaldo lo dan expertos de PHS. Le damos este respaldo, entonces personalizado. A un centro de salud muy pequeños pueden abordar estos desafíos muy concretos. También en el informe relacionado queremos que se refleje el trabajo de los líderes y de los directores, de los técnicos y de los profesionales de la salud en general. Y esto es fundamental para el proceso de participación. También se hacen talleres, apoyo técnico, grupos virtuales, comunidades virtuales para consolidar los lazos y el sentimiento de pertenecer a una comunidad en Brasil. Y así podemos promover nuestro objetivo en común. Esto también es muy importante para nuestro trabajo. Y también los indicadores de las cifras de referencia, los paneles, los indicadores de rendimiento, todo esto es importante, porque recabamos muchos datos que nos permiten seguir el rendimiento de cada organización y también establecer condiciones generales y buscar tendencias por sector. Así tenemos evidencia para respaldar las decisiones de los directores de los hospitales y también a nivel de los gobiernos locales. Por eso trabajamos mucho para mejorar este proceso. En esta diapositiva podemos ver la evolución de la participación de las organizaciones de salud brasileñas en los 4 desafíos en el tiempo. Como verán, tenemos una excelente respuesta de las organizaciones de salud. Every year we have more participation. Cada año la participación aumenta.
Con respecto al desafío en materia de clima, tenemos documentos importantes que recomiendo, sobre todo este que está en el vértice inferior a la derecha, para la descarbonización del sector de la salud, que lo promueve el GGHH y otros socios. Tenemos una versión en portugués de este documento. Y en el otro vértice tenemos aquí a la izquierda el plan de acción. El título es Cómo elaborar un plan de acción, que está solamente en inglés, pero también le resulta muy útil a nuestros integrantes. Me gustaría hablar brevemente sobre los desafíos en materia de contratación pública, que también son muy importantes. Estas decisiones en materia de salud son muy importantes. También tenemos documentos en este sentido. Además de todo esto, tenemos la hoja de ruta para la descarbonización. Perdón, tenemos el desafío de contratación sostenible. Perdón que no encuentro el documento. Aquí. La guía de contratación o compras sostenible. La evaluación 2. También las iniciativas, las herramientas de autoevaluación están solamente en portugués. Y también hay material que ayuda a los hospitales a evaluar algunos aspectos de cómo se están organizando para realizar sus compras. Como verán, las compras o la contratación es un desafío fundamental. Podemos brindar mucho respaldo a los miembros. La energía también es esencial. Y es así que uno de los productos que les vamos a mostrar aquí son las hojas informativas para lograr la eficiencia energética. 3 minutos, Vital. Y aquí tenemos las hojas informativas para, por ejemplo, diferentes tipos de equipos de refrigeración, y esto sí también está en portugués solamente. Contamos también con un simulador para la biodigestión, que nos muestra qué reducciones en gases de efecto invernadero podemos lograr al utilizar un digestor, y para reducir también la generación de metano en los lugares específicos. Aquí tenemos algunos ejemplos o estudios de caso de hospitales públicos que trabajan en los desafíos energéticos utilizando energía fotovoltaica y también otros esfuerzos en materia de eficiencia energética. Contamos con excelentes ejemplos en Brasil. Y aquí tenemos el desafío de residuos, que es uno de los más populares, además del climático. Tenemos gestores que evalúan el rendimiento de las instituciones y lo comparan con los resultados de otros centros de diferente complejidad, utilizando indicadores según los desperdicios que se generan. Es importante abordar este aspecto porque diferentes instituciones necesitan diferentes metodologías para gestionar sus residuos. Aquí tenemos otra iniciativa importante en el proyecto de plásticos. Somos socios de un movimiento global para reducir el consumo de plástico. Esto es importante para el cambio climático, para residuos y para muchos otros aspectos como la contaminación. Adoptamos la herramienta que elaboraron los socios y en Asia y también en Europa utilizan otra herramienta. Lo que hicimos fue combinar estas herramientas y aplicamos un proceso para crear apoyo, una herramienta de apoyo para Brasil.
Aquí tenemos eran algunas de las actividades del proyecto PHS en Brasil. Me gustaría agradecerle al equipo. Tenemos aquí los 4 expertos en contratación, desperdicios, energía y clima, y también el equipo que nos apoya, que también son muy importantes porque respaldan el trabajo que hacemos. Y tenemos todos los miembros de la organización en Brasil son muy importantes porque han generado este impulso. Entonces, muchas gracias desde ya. Muchas gracias. Aquí tienen todas nuestras redes sociales. Y sería muy bueno que fueran parte de nuestra red. Muchas gracias. Muchas gracias, Vital. Excelente presentación y muy interesante. Seguro muchas preguntas. Ahora es un honor presentarles a la última ponencia de este día, y es la doctora en Ingeniería, Judith Hayrey. Es doctora en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, ingeniera colegiada por la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Está registrada como ingeniera civil y medioambiental en Santa Lucía y ha sido consultora técnica en el proyecto de instalaciones sanitarias inteligentes del Caribe desde 2015. Este proyecto está financiado por la Oficina de Asuntos Exteriores, la Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido y ejecutado por la Organización Panamericana de la Salud en colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar Local. Ha supervisado la modernización de 12 centros de salud, mejorando su mitigación y adaptación al cambio climático. Actualmente se ocupa de la formación posterior a la construcción, la gestión de las instalaciones y la supervisión de 15 instalaciones del proyecto SMART en Santa Lucía, garantizando que sigan siendo seguras y ecológicas. Le doy la palabra a Judith Hayrey. Judith, te escuchamos. Good day. Good day. I apologize for the sound problems. Disculpas por el problema de sonido. Creo que quizás tiene más de un micrófono abierto o algo así. Judith, tal vez tengas más de un micrófono abierto, por eso el eco. Se ve bien la presentación. No se te escucha, Judith. Now you can hear me? ¿Ahora me escuchan? Ahora perfecto. Okay. Bueno. Muchas gracias. I apologize. Bueno, disculpas. Good day, everyone. Buenos días a todos. Vamos a hablar sobre el proyecto de hospitales inteligentes o hospitales SMART en el Caribe. Y también vamos a ver las lecciones aprendidas que nos muestran que los hospitales inteligentes son resilientes. La presentación incluye 3 secciones. El alcance del trabajo según las evaluaciones. Y esto va a destacar las oportunidades para la adaptación y la creación de resiliencia. También
funcionamiento durante esta emergencia constituye evidencia específica de lo que el proyecto ha logrado. Y la generación de capacidades del proyecto, que incluye recursos de los países y recursos que están en el sitio web. ¿Qué es este concepto SMART, inteligencia? Encapsula estos tres conceptos: seguro, verde y bien mantenido. Una institución de salud, la seguridad tiene que ver con la resiliencia frente a los peligros. Verde hace referencia al hecho de que permite mitigar el cambio climático y también se adapta al cambio climático. Eso es muy importante. Y mantenimiento hace referencia a que sin mantenimiento esa infraestructura que es tan necesaria, sin mantenimiento se va deteriorando y se van deteriorando los equipamientos. Entonces, una institución inteligente necesita estas tres características. Nos vamos a centrar principalmente en las herramientas que se desarrollaron como parte de este proyecto para evaluar la vulnerabilidad de estas instituciones a los peligros a los que están expuestas. Tenemos un índice de seguridad hospitalaria y una lista de verificación verde. El índice de seguridad hospitalaria da una nota de A, B o C. La A es un alto nivel de resiliencia en el que la institución permanece operativa durante un fenómeno peligroso, puede recibir a las víctimas inmediatamente después de este fenómeno. Se basa en un porcentaje del 100%, una puntuación del 70% sería lo ideal, y la combinación de este índice y esta lista es lo que vamos a mostrar. Les voy a mostrar distintas diapositivas con ejemplos de intervenciones que recabamos durante este proyecto que logran una adaptación al cambio climático y resiliencia. El primer ejemplo que mostramos aquí es un centro de salud en Jamaica. En este esquema se muestran otras intervenciones. No voy a enumerar todas, pero les voy a hablar de algunas que se pueden ver. Para lograr la nota A en el índice de seguridad y el 70% en la lista verde, es lo que se muestra en esa diapositiva con estos objetivos. Pero nuestra región está expuesta a múltiples peligros, por lo tanto, es importante considerar un centro de salud como una unidad que tiene instrumentos estructurales que no colapsen, por ejemplo, durante un terremoto, como sucedió en Haití, por ejemplo. La envoltura, el sobre de un edificio que debe permanecer intacta durante un huracán. Por ejemplo, el más reciente en los países del proyecto fue en Belice, que tuvo daños muy menores en el revestimiento en una parte. Y eso demuestra el buen trabajo de este proyecto en la modernización de las instalaciones. Entonces tenemos lo estructural y los elementos no estructurales, los elementos funcionales y verdes dentro de las instituciones. Y todos estos elementos tienen que seguir funcionando durante y después de un fenómeno de estos. En la foto inferior se muestra algo que sucedió en 2020. Vemos cenizas que cubrieron toda
el edificio y una vez que se retiraron las cenizas se pudo ocupar sin problema el edificio y brindar asistencia a las personas de la zona. Tenemos que evaluar la ubicación y las vulnerabilidades que tienen que ver con esa ubicación. En este proyecto no se puede controlar eso. Entonces, por ejemplo, el Hospital Leonora está cerca, en Guyana, está cerca, muy cerca del mar. Entonces, cuando hubo esta invasión del mar a la tierra, se inundó, como se muestra en la foto de arriba. Es importante tener en cuenta que el aumento de la temperatura y otros efectos del cambio climático también los tiene que conseguir resistir el edificio para mantener la comodidad en la atención de quienes están adentro del edificio. También se tiene que tener en cuenta el acceso de las personas con discapacidades, la ventilación del aire, las medidas de seguridad contra incendios también. Entonces, aquí tenemos diversos ejemplos de intervenciones A smart facility and que the se project pueden usar en estas instituciones. Con el presupuesto se utilizó en los 7 participantes. Allí está el presupuesto, era de más de 46 millones de libras. No se incluyó a las Islas Vírgenes Británicas, pero sí el equipo participó en la formación técnica y recibió apoyo de la OPS. Este ejemplo es la clínica anegada que demostró la resistencia durante el impacto doble del huracán Luma y María prácticamente 2 semanas después. Ambos huracanes de categoría 5, con lluvias torrenciales entre los 2 huracanes. Y a pesar de todo eso, solamente tuvo daños menores en el exterior de la estructura. Y la lección no es que solo pudo brindar atención la instalación, sino que sirvió como foco de comunicaciones para toda la isla. Recordemos que una institución, un centro de salud, es una unidad dentro de una red. Las Islas Vírgenes Británicas, en esa isla tenía cobertura de ese centro. En una isla está este hospital. Yo voy a usar el nombre Hospital Peebles, que usaba nuestro equipo, pero hay otro nombre para referirse también a este hospital, así que lo pueden conocer por otro nombre. Pero este hospital sería un punto fuerte de la red de salud de las Islas Vírgenes Británicas, siempre que durante el evento y después pudo servir como centro de comunicaciones para las operaciones de atención a la emergencia, porque resistió ese huracán de categoría 5, pero lo que se aprendió en las Islas Vírgenes Británicas realmente vale la pena compartirlo. La importancia del personal, los integrantes del equipo que están prestando esa atención. Tienen que conocer muy bien el plan de contingencia de forma tal que puedan prácticamente reaccionar automáticamente en caso de emergencia. El plan, la información del plan debe ser vigente y debe ser útil, debe estar actualizada. Los puntos fuertes de la red tienen que poder compensar a los puntos débiles de la red. Y los sistemas de comunicación siempre tienen que tener un respaldo, un backup. También el proceso de
de sostenibilidad, de trabajo en la sostenibilidad, tiene que estar tan bien trabajado de manera que se pueda trabajar posteriormente para prevenir el surgimiento de enfermedades transmitidas por vectores. Y hablando de la resiliencia operativa, no solo este esquema no solo muestra el enfoque de red que se usó en Santa Lucía, sino que también muestra el total de 15 centros en toda la isla, de forma tal que si un centro se ve afectado o incomunicado por deslizamientos de tierras, por ejemplo, de una inundación, el resto pueden continuar trabajando. Y el personal de la salud, vemos la gran cantidad de personas que recibieron capacitación. Eso es una contribución importante para que continúe funcionando el sistema. También el ahorro de agua y electricidad que se hace normalmente, y en tiempos de desastres, por supuesto, para conservar esos recursos que son escasos. En estas distintas actividades de capacitación que se hizo, se trabajó en ahorro de energía y agua, que, como les decía, es muy importante durante un fenómeno peligroso, pero también durante la cotidianidad. El índice de seguridad hospitalaria del que les hablaba y esta lista de verificación verde son cosas que hay que analizar y estudiar para mejorar la resiliencia de cualquier centro específico, y el mantenimiento preventivo, que es algo en lo que estamos entrando ahora, y también la capacitación del personal auxiliar, que permiten mantener la continuidad de todo este proceso de modernización. Y el conjunto de herramientas de hospitales inteligentes es algo que está en nuestro sitio web. Tiene un manual de mantenimiento preventivo. Judith, 3 minutos. Gracias. También tenemos este manual, documentos técnicos como la construcción de techos de madera resistentes a huracanes de categoría 5. Porque en esta región en la que estamos trabajando son el tipo de huracanes que pueden producirse. También en el sitio web hay información sobre la lista verde de verificación de la que les hablaba antes, información sobre el índice, también un manual sobre modernización de edificios, que no tiene sentido hacer esta modernización de los edificios si no se hace para salvar vidas. Y también se puede justificar desde el punto de vista económico. Entonces, en resumen, se demostró la resiliencia de estos hospitales, estos centros que participaron en el proyecto en más de un país, en Granadina, Santa Lucía, Dominica, Jamaica, Belice, entre los 7 países que participaron. Y estas instalaciones, estas instituciones inteligentes han demostrado que pueden proteger la vida de los pacientes y del personal, que pueden seguir funcionando como unidades en una red de salud a pesar de una emergencia y un desastre, y que pueden funcionar como unidades autosuficientes y recibir a las víctimas de estos desastres,
y minimizar el daño a la salud, a las infraestructuras y a los equipos. A la vez también generan menos escombros o residuos. El techo de estos centros no se va a encontrar que se voló y va a estar en otra parte. Muchas gracias. Les pido disculpas por las dificultades al principio. Bien, muchas gracias, doctora Judith. Ha sido muy amable y muy interesante su presentación. Bueno, ahora vamos a tener una pregunta para cada uno de ustedes, como forma de finalización de la sesión de hoy. Sabemos que ya han estado contestando las preguntas en el chat y bueno, y todas las preguntas serán contestadas a posterior. Es así que entonces comenzamos para el doctor Diarmid la siguiente pregunta. Creo que en la medida, es Paulo Barrocas, creo que en la medida que mejoremos la sostenibilidad, mejoraremos también la resiliencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta el mantenimiento de las intervenciones. Por ejemplo, sistemas solares, plantas de agua, residuales, etc. A veces, pocos años después de que se construyan, algunas intervenciones se dejan sin mantenimiento. Así sus efectos positivos se pierden. La pregunta, ¿cómo planificar no solo la construcción e intervención, sino también su mantenimiento a largo plazo? Doctor Diarmid. Yes, thank you very much for the. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una de las preguntas fundamentales. Para energías renovables, lo que nos dicen de todo el mundo es que económicamente hacer la instalación es algo muy bueno y nos lo dicen esto en lugares de altos ingresos, por ejemplo en el Reino Unido. Les hacen la demostración económica al Departamento de Finanzas y les dicen que en 8 años esta inversión ya se cubre. Y para el momento en el que se terminó de hacer la intervención, en realidad se terminó de pagar en 4 años. Cambió eso. Entonces, por eso ya hay un dinero suficiente que se puede reservar para mantener esa intervención. En los lugares de bajos ingresos sí es más problemático, pero tenemos ejemplos, como decías, de que se instala un panel solar en un centro de salud, para abastecer, por ejemplo, solo a una heladera o refrigerador, y después no se hizo el mantenimiento. Entonces, sí estamos recibiendo esos comentarios, pero sí ahora ya tenemos casos en los que se puede hacer desde el principio, se puede tener en cuenta esto para que se tenga un contrato a largo plazo, para que no se suministre simplemente el panel solar, sino que se incluya el mantenimiento a largo plazo, por ejemplo a 20 años, y durante ese plazo además también con el ahorro se paga solo esa inversión. Sí, es algo, es un buen ejemplo de, creo que por ejemplo en Somalia, el caso que yo había visto, creo que lo han hecho bien el modelo, pero sí, tenemos que seguir compartiendo las buenas experiencias de todo el mundo. Muchas gracias, doctor Diarmid. La pregunta ahora para el arquitecto Vital, de Ruby Díaz Arotoma. ¿Cómo las estrategias presentadas han sido aplicadas para la cooperación sur-sur? ¿Podría indicarnos experiencias específicas de intercambio con países de Sudamérica, por ejemplo? Yes, thank you for the question. It's very important, this cooperation. Sí, es muy importante esta cooperación entre países.
Y fue sorprendente lo importante que fue esta cooperación entre países, por ejemplo, India, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica. Pero, por supuesto, los vecinos, los países vecinos en América del Sur son muy importantes. Hemos trabajado con Argentina, Colombia, Chile, México, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos la conferencia latinoamericana de la red, GG, que es una muy buena oportunidad. Y en Colombia también, en Bogotá. It's an opportunity to get more Constituye una oportunidad para participar más en este trabajo. Juntos hicimos mucha investigación y compartimos experiencias también, sobre todo sobre productos tóxicos, gestión de los residuos, etcétera. Por eso compartimos este esfuerzo por la reducción del plástico y también hablar sobre los problemas de la incineración, que es un problema común en el sur global. Y la tecnología que no se aplica bien, y todo ese tipo de problemas en común. También hicimos una investigación sobre desinfectantes. Muchos de los materiales pudimos compartir y traducir o adaptar para abordar esta realidad. Gracias por la pregunta. Espero que se pueda mejorar esta interacción. Por eso invito a todos los participantes de este curso a saber cómo, a investigar cómo podemos cooperar juntos y participar en la red. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, ahora la pregunta para la ingeniera Judith. Es importante, es anónima, es importante tener en cuenta el mantenimiento de las intervenciones, por ejemplo, sistemas solares. No, perdón, me equivoqué de pregunta, me pido disculpas. ¿Qué tipo de materiales de construcción se favorecen a la hora de construir un hospital SMART? This is a very interesting question. Es una pregunta muy interesante, porque la fortaleza de algunos materiales de construcción, cuando hay terremotos, por ejemplo, son diferentes a los que se necesitan para los huracanes. Y también hay otras dimensiones como inundaciones, erupciones volcánicas que también hay que tener en cuenta. En tanto, ingenieros, diríamos que cualquier material de construcción se puede diseñar y construir de forma tal que sea resiliente y parte de un hospital SMART o inteligente. Además, esta palabra retrofit o modernizar es la utilización de una construcción que ya existe para minimizar la huella de carbono. Y esto porque se contaminaría más si se construye un nuevo edificio. Trabajamos a partir de los materiales que ya existen entonces, que tienen que ser fortalecidos para hacer frente al clima. Por ejemplo, el centro Sandbase en una de mis diapositivas. Y con la fachada se impermeabilizó para que pudiera ser resiliente frente a los huracanes. Así que, en resumen, todos los materiales de construcción tienen fortalezas y debilidades. Y todos pueden ser parte de un centro SMART, sea un buen trabajo de ingeniería y construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, realmente, primero que ha sido un placer poder moderar esta sesión. Las exposiciones han sido excelentes, les agradezco a los tres. Y les agradezco también por la optimización y el uso de sus tiempos. Estamos a 6 minutos de finalización, por lo cual tal vez sería bueno otorgarles un minuto para una reflexión final a cada uno de ustedes.
me parece muy interesante, por lo cual, su minuto, doctor Diarmid. Thank you very much for the extra minute. Muchas gracias por este minuto adicional. Creo que mi reflexión tiene que ver con la velocidad de esta área. Creo que no hubiéramos tenido, no sé, casi 550 participantes en este tipo de curso hace solo 2 o 3 años. Y creo que muchos de nosotros estamos aprendiendo a medida que trabajamos porque es un campo bastante nuevo. Por eso creo que este tipo de foro de debate es fundamental. Por ejemplo, estaba respondiendo una de las preguntas si no teníamos lineamientos arquitectónicos para los centros de salud, y la doctora Harvey dijo que sí, que existen estas guías. Así que sigo aprendiendo y eso es algo muy positivo. Me gustaría decir que creo que este tipo de curso, el foro Attach, también es muy importante para seguir construyendo esta comunidad de práctica y para aprender unos de otros y mejorar nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Arquitecto. Yes, thank you. Muchas gracias. Nos enfrentamos a un gran desafío con respecto a la transformación de todo lo que nos rodea. Creo que la salud baja en emisiones de carbono es un ejemplo muy importante para el sector de la economía y la productividad, para la elaboración de políticas, y también sobre la intensidad de la transformación, porque tenemos que construir una economía baja en emisiones de carbono para tener una mejor justicia social y también transformar el sistema económico internacional. Por eso tenemos que aplicar la innovación. Y la innovación a un nivel muy profundo, no es solamente innovar en materia de tecnología, sino también las instituciones, cómo pensamos, el proceso. Y todo esto es muy importante en el cuidado de la salud, porque los sistemas de salud están muy integrados en la sociedad en su conjunto. Si logramos construir una atención a la salud baja en emisiones, por ejemplo, si pensamos en educación, en materia de reducción de emisiones, un gobierno bajo en emisiones, servicios de gobierno, no solo transporte y energía y alimentos, tenemos que cambiar toda la sociedad. Y es algo que es un proceso difícil. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente y muchas gracias a los participantes. Gracias, Vital. Su minuto, ingeniera Judith. Yes, thank you, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y en primer lugar diría que esta sesión se ha centrado en los centros de salud como unidades dentro del sistema de salud. Y los comentarios que han hecho mis colegas nos muestran que no podemos trabajar en silos como personas individuales sin tener como referencia a las demás personas, arquitectos, otros tipos de profesionales y organizaciones. La OMS en general, OPS, comunidad también dentro de los sistemas. Y también los sitios web de todas nuestras organizaciones incluyen información muy valiosa para los participantes. Nuestro sitio web, Smart Hospitals y el conjunto de herramientas también está disponible en el sitio web de la OPS. Y los participantes están preguntando cuál es el sitio web. Si ponen en Google van a encontrar la información rápidamente, la información que les transmití en el día de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y agradezco de vuelta a los expositores. Es una excelente muestra de transdisciplinaridad en estos temas, que es muy importante, y para enfrentar estos desafíos, y muchas gracias a todos los participantes
por conectarse y mantenerse conectados. Muchas gracias a todos y que terminen o que empiecen bien sus días. Gracias.